Hola, buen día compañeras y compañeros. Eh, Vamos a esperar un minutito más para darle más tiempo a los compañeros que terminen de sumarse y arrancamos enseguida. Buen día de nuevo a los que se incorporaron un poco después. Eh, Vamos a arrancar con el tema de hoy que es infecciones urinarias. Antes que nada, yo querría confirmar si alguno de ustedes puede desbloquear el micrófono y confirmarme si es que le aparece en pantalla la presentación de infecciones de tracto urinario, que es una pantalla celeste. Y también de por si acaso, si
cambia, ahora por ejemplo que estoy cambiando de pantalla, si también pueden ver el, o se mantiene en la pantalla celeste. Hola, profe, se ve, pero no cambia. Se ve la presentación solamente, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces un segundito más les pido de paciencia a ver si puedo resolver esto y empezamos. Bueno, arrancamos entonces. El tema de hoy es infecciones de las vías urinarias. Eh, Antes que nada, felicidades a todos los amigos y amigas hoy por su día. Espero que pasen bien el día y el fin de semana. Bueno, las infecciones del tracto urinario entonces es, como dice la diapositiva, un proceso inflamatorio determinado por la invasión y multiplicación de microorganismos desde la uretra hasta el riñón, o sea, todo lo que sería el tracto urinario, como dice su nombre, ¿verdad? Todos los componentes, los diferentes órganos que conforman el árbol del, del tracto urinario. Entonces, dependiendo de la localización de la afectación, va variando el nombre, ¿verdad? Entre la cistitis, uretritis, eh, eh, una pielonefritis, ¿verdad? Cuando afecta el riñón. Y que sobre todo acá en esta presentación vamos a enfocarnos más que nada en, las, en las patologías que son más frecuentes, ¿no? Y la que, como la uretritis, como la cistitis, que es por lejos la más frecuente. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Y también los que son más preocupantes, los que pueden complicarse y los que son más severos, como la pielonefritis. ¿Sí? Como ustedes ven también acá en la diapositiva, dice que constituye un problema de salud frecuente 6% de las consultas médicas. Yo creo que esta información fue sacada del Farreras eh, y que se refiere al número total de, de consultas, ¿verdad? Por todos los motivos. Porque dentro de lo que es, digamos que el subgrupo, el subapartado de lo que son las infecciones es mucho más frecuente. Dependiendo de la literatura que consultamos, se le pone como la segunda, ya, ¿verdad? O tercera infección más frecuente por la que se consulta, ya sea a urgencias o a consultorio. Entonces, ¿verdad? Recordar que con ese término de infección urinaria se define a todos los procesos que se alojen, ¿verdad? Que se asientan en el aparato urinario y que comparten la característica de la presencia de microorganismos en la orina, ¿sí? Ese es el elemento principal. Hay algunos casos, como vamos a ver más adelante, en el que podría aparecer microorganismos en la orina sin que esté relacionado a una patología necesariamente. Ahora muchas veces es contaminación de la muestra porque van como que va
digamos que en el chorro miccional se van digamos, adhiriendo, se van cayendo ahí las bacterias por el camino, en el proceso de la orina, de la recolección de orina. Entonces, eso también hay algunos métodos de tratar de, cuando veamos la parte de las tiras reactivas, vamos a ver que hay un método de tratar de dilucidar eso. Y por otra parte, también está lo que se llama la bacteriuria asintomática, que es cuando se encuentra bacterias en la orina, pero sin la sintomatología clásica que vamos a ver también enseguida. A ver un poquito. Ahí está. La incidencia entonces varía según la edad y el sexo. Muy, es muy variable, pero en líneas generales suele ser más frecuente en mujeres, ¿sí? Y dentro dentro del grupo, por ejemplo, en pediatría es muy habitual las infecciones urinarias, como le decía, más en niñas que en niños. Eh, y también otra franja etaria donde vuelve a haber como un ascenso, como un pico de las infecciones urinarias, también es con la tercera edad, ¿sí? Y ahí hacer un pequeño paréntesis para mencionar de que, recién mencionamos bacteriuria asintomática, pero también es interesante recordar que en estos dos grupos, tanto los niños como los adultos mayores, muchas veces la infección de orina es la etiología que está detrás de un cuadro, digamos, infeccioso o febril y que es inespecífico, ¿verdad? Que no repercute, digamos, o sea, que no da la cara necesariamente con la sintomatología típica que solemos describir de infección urinaria, ¿verdad? Que ya voy a ir citando, ¿verdad? Yo solemos hacerlo esto de hacer como un pantallazo abuelo de pájaro y después vamos entrando en las diapositivas. Bueno, lo que le quería decir es que muchas veces en estos grupos etarios, tanto en la población pediátrica como en los adultos mayores, la infección de orina es eh, bastante frecuentemente encontramos que era la infección de orina la causante detrás de una serie de síntomas inespecíficos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del adulto mayor, un paciente que está con un deterioro del estado de conciencia, desorientado o confuso, o con agitación psicomotriz, tal vez fiebre, tal vez dolores lumbares, dolores dispersos. O sea, lo que quiero decir es que en estos y lo mismo en pediatría, ¿verdad? La mayoría de ustedes, aunque todavía no estuvieron rotando por hospitales ni viendo pacientes, ya por la experiencia cotidiana, conocerán que una de las primeras cosas, o sea, algo muy habitual que se hace en pediatría, cuando hay un caso clínico de las mismas características que recién les mencioné, ¿verdad? Una criatura que a lo mejor está con muestras de irritabilidad, de llanto fácil, como a veces el paciente dice, como cuando se quiere engripar, ¿verdad? Como solemos decir. Es decir, lo que quiero decir es síntomas inespecíficos, ¿verdad? Sin que necesariamente los padres noten de que la criatura está orinando más de seguido o menos, o que necesariamente le moleste en la zona genital, etcétera. Entonces, los pediatras muchas veces entonces piden una muestra de orina y termina dando la cara ahí. Entonces, también cuando hay sintomatología inespecífica, tanto en los pequeños como en los mayores, una de las causas más frecuentes subyacentes es la infección de orina. Eh, la frecuencia de las infecciones en la infancia es de 1 a 2%. Los varones lactantes la presentan a menudo asociados a anomalías congénitas subyacentes del tracto urinario. Eso también recordar, ahí menciono los varones lactantes, que cuando presentan infecciones urinarias muchas veces es debido a anomalías congénitas subyacentes. ¿Y eso por qué piensan que hace esa especial mención en varones? Y lo mismo que recién, bueno, habíamos mencionado que es más frecuente en mujeres que en varones, pero todavía no mencionamos, aunque esto también es bastante habitual, ya la mayoría conoce ¿cómo es? Por las instrucciones, por las orientaciones que siempre se dan en el colegio, en la materia de salud, etcétera, ¿verdad? Que es
las medidas higiénicas son muy importantes siempre para todos, en todos los contextos, ¿verdad? Pero acá adquiere mayor relevancia la higiene y la técnica en que se le enseña a las chicas ya de pequeñitas a higienizarse, ¿verdad? Sobre todo después de la defecación, ¿verdad? Porque el motivo, a lo que quiero llegar es que el motivo sencillamente, porque es más frecuente en mujeres y en varones, es por motivos anatómicos, ¿verdad? Como está mucho más cerca anatómicamente las estructuras genitourinarias, ¿verdad? Y del periné y de toda la zona que fácilmente se contamina. Por eso es que siempre se le insiste muchísimo a las pequeñitas, ¿verdad? Ya desde que se le, desde ¿cómo es que le llaman? El potty training, ¿verdad? Desde que a los pequeñitos que se le enseña a empezar a higienizarse, de que es muy importante la técnica de adelante hacia atrás y no viceversa para no contaminar las estructuras genitourinarias, que son las causas más frecuentes, ¿verdad? Sí, hablando de microorganismos, ustedes sabrán que dentro de lo que son las infecciones urinarias, con gran diferencia, ¿verdad? Pero lejos, el microorganismo más frecuentemente responsable de la infección urinaria es el Escherichia coli, ¿sí? O sea que sería una invasión, son microorganismos que migran, ¿verdad? Que invaden el tracto urinario y que sobre todo provienen son Escherichia coli, ¿verdad? O sea que del tracto gastrointestinal, del recto. Entonces, esto también se repite es una instrucción, ¿verdad? Dentro del protocolo del manejo de las infecciones urinarias, también siempre se suele insistir en que cuando hay infecciones urinarias en adultos varones, entonces se suele ser un poco más agresivo, ¿verdad? En el tratamiento o en pedir una ecografía o en ir a buscar otras causas subyacentes, sencillamente por el hecho de que es más raro que aparezcan en varones infecciones urinarias, mientras que en mujeres es bastante habitual. Por eso el abordaje cuando se trata de mujeres a veces es más como empírico, ¿verdad? ¿No? Si los síntomas son bien clásicos, entonces muchas veces con la anamnesis, ¿verdad? Con el interrogatorio, se hace el diagnóstico clínico y ya se trata con antibióticos de forma empírica muchas veces, ¿verdad? Incluso sin necesidad de mayores pruebas complementarias, aunque el análisis al menos simple de orina siempre es interesante tener también. Bueno, en la edad preescolar se producen muchas de las lesiones renales atribuidas a la infección del tracto urinario y al reflujo vesicouretral en ambos sexos, aunque es más frecuente en las niñas. De nuevo les pido un segundo más porque ahora veo que la pantalla se me pone un poco más opaca, que es como cuando se acaba la batería y veo que no tengo a mano. Un segundito para que pueda enchufar mi computadora, que no se me apague en el medio y seguimos. Ahora sí, de nuevo disculpas por las interrupciones. La bacteriuria es común en las niñas de edad escolar con frecuencia asintomática y recurrente, como habíamos mencionado hace un rato, lo que representa un mayor riesgo de sufrir infecciones en épocas posteriores. Esto se desprende de algunos ensayos clínicos, bueno, algunos estudios de investigación en el que relacionan, ¿verdad? La frecuencia o la incidencia de bacteriuria, ya sea infecciones urinarias en la infancia o bacteriuria asintomática, con también mayores riesgos de infecciones urinarias en la adultez. En la adultez también la prevalencia en varones disminuye a menos del 0,1% hasta la quinta década de la vida, como decíamos hace rato, en el que de nuevo hay un aumento hasta el 20%. En ambos sexos, con la tercera edad hay de nuevo como un aumento en la prevalencia, en la incidencia, pero sobre todo en varones, y acá como sospecharán, bueno, ella menciona, ¿verdad? Debido a la aparición de procesos prostáticos, ¿verdad?
Y entra lo que es sabido también, que en la población masculina, la hiperplasia prostática, o sea, el agrandamiento de la próstata, es un proceso común, ¿verdad?, que está prácticamente presente en, no recuerdo los datos específicos, pero que la mayoría de los varones experimentan un proceso de crecimiento prostático, ¿verdad? No todos tal vez lleguen a desarrollar síntomas urinarios bajos, ¿verdad? Depende mucho del tipo de hiperplasia, ¿verdad? A veces la hiperplasia, el crecimiento no es tan concéntrico, ¿verdad?, sino que es un crecimiento más excéntrico hacia afuera. Entonces pueden haber hombres con una próstata de un tamaño considerable y sin tanta repercusión en cuanto a al chorro miccional, etcétera, porque la próstata crece más hacia afuera, ¿verdad? Recuerden anatómicamente entonces que la próstata está ahí adyacente a la vejiga hacia abajo y rodea a la uretra. Entonces, si el crecimiento es hacia adentro, entonces muchas veces los síntomas por obstrucción de la uretra aparecen, aunque la próstata no, digamos, el tamaño no sea, aunque generalmente sí está correlacionado, ¿verdad?, tamaño con síntomas, ¿verdad?, pero no necesariamente, ¿verdad? Lo que voy es que el crecimiento prostático es un proceso súper frecuente que pasan por la mayoría de los hombres, aunque no todos tengan síntomas de HPV. Pero bueno, esto es el motivo, ¿verdad? La incidencia de los problemas prostáticos, de los procesos prostáticos, la prostatitis en particular, el motivo por el que las infecciones urinarias, de nuevo, en varones experimenta ese ascenso a partir de la quinta década de la vida. Aproximadamente el 50% de la población femenina adulta declara haber tenido algún episodio de infección urinaria durante la vida. Con una prevalencia del 40%, las infecciones de orina es la infección nosocomial más frecuente y el origen más importante de sepsis por gram negativos entre los pacientes hospitalizados, ¿sí? Hace rato entonces mencionaba el 6% como motivo de consulta general. Y habíamos dicho que si es que nos fijamos solamente en las infecciones, estas infecciones de orina ya pasan al segundo lugar o tercero, dependiendo de la fuente. Frecuente de todas maneras. Y ahora menciona en particular el caso, ¿verdad?, de que más del 40% de la infección de orina que entre los pacientes hospitalizados, perdón, la infección de orina es la más frecuente. Y recuerden también, decíamos hace rato, que ojo con la población geriátrica. Hablamos de los gerontes en particular, también la infección de orina es la más frecuente después de las infecciones respiratorias. Del 1 al 4% de los pacientes con infección urinaria desarrollan bacteriemia, con una tasa de mortalidad de 13 al 30%. O sea que del 1 al 4% no es un número tampoco nada despreciable, ¿verdad? Para ver que en algunos casos las infecciones urinarias pueden, digamos, que extravasar, o sea, salirse de lo que es estrictamente el tracto urinario, y volverse sistémico, y ahí, en ese caso, entonces se vuelve más, valga la redundancia, complicado y aumenta considerablemente la tasa de mortalidad. ¿Cuáles son las situaciones que favorecen la aparición de infecciones urinarias? Uno, el reflujo vesicoureteral, que habíamos mencionado ya. Las litiasis, ¿sí?, los cálculos renales que a veces migran, ¿verdad?, y se alojan un poco más abajo en el uréter, por ejemplo. Eso sobre todo cuando va acompañado no solamente de procesos infecciosos, sino que de procesos también anatómicos como una hidronefrosis. Entonces aumenta también la incidencia de infecciones a ese nivel. Aparte de la litiasis, cualquier otra obstrucción del flujo de la orina, instrumentaciones urológicas, ¿verdad?, cuando a partir de que hay manipulaciones del tracto urinario, entonces las infecciones se vuelven más frecuentes, ¿verdad?, ya sea instrumentaciones urológicas como menciona acá, DIUs, se me fue el nombre ahora de las sondas, ¿verdad? Cuando se hace sondas, por ejemplo, a los pacientes prostáticos, ¿verdad?, para desobstruir. Entonces un paciente que tiene sonda también ya es un paciente que
frecuente, o sea, tienen más chances de infecciones urinarias. También menciona acá la constipación, malos hábitos higiénico-dietéticos, ¿verdad? Relacionado a lo que mencionábamos al comienzo, sobre todo en mujeres. Fístulas digestivas, inmunodepresión, ¿sí? Los pacientes inmunocomprometidos siempre son más susceptibles a las infecciones. Y acá también yo mencionaría dentro de lo que son malos hábitos higiénico-dietéticos, ¿verdad? Aunque ahí ya se subentiende, ¿verdad? Que son todas las prácticas, ¿verdad? Que pueden producir una contaminación del tracto, ¿verdad? Ya sea de la higiene después de la defecación, pero también, ¿verdad? De repente no hace falta mencionar algo que yo menciono y siempre cuando son clases presenciales medio que la gente se ríe y eso, ¿verdad? Pero yo creo que es importante mencionar por el hecho de que frecuentemente de esa manera, ¿verdad? Es como los pacientes nos refieren en las consultas, de que sobre todo lo que voy a decir es en pacientes varones en edad, en edad sexual, o sea, sexualmente activos y que tienen infecciones urinarias, entonces muchas veces preguntar por hábitos higiénicos, ¿verdad? Porque muchas veces también es por las prácticas sexuales anales. ¿Sí? Entonces eso entra dentro de esa clasificación, ¿verdad? Pero yo quería también mencionar, sencillamente por lo frecuente de ese comentario en nuestras consultas. Bueno, etiología y patogenia, más del 95% de las infecciones son no complicadas y son causadas por bacilos gram negativos, entre ellos, como decíamos hace rato, la Escherichia coli es con gran diferencia el más frecuente. Los gérmenes, que no siempre son patógenos, colonizan habitualmente el meato, el área periuretral, la vagina, el intestino, desde donde alcanza la luz uretral, la vejiga y el resto del tracto urinario. Entonces adentran más, especifica más lo que ya habíamos mencionado a grandes rasgos. A este nivel se multiplican y resultan patogénicas en circunstancias apropiadas. El 2 al 3% alcanza el parénquima renal por vía hematógena. Y en cuanto a parénquima, recuerden que también una forma de clasificar, de dividir es entre las estructuras anatómicas que son parenquimatosas, como menciona acá el riñón, pero también podríamos mencionar ahí a la próstata y las estructuras que son de paso, ¿verdad? Como el uréter, como la uretra. Y acá vamos entrando en lo que es el cuadro clínico. ¿Sí? Antes de hablar específicamente de la presentación clínica, acá menciono la diapositiva en presencia de disuria. Recuerden, disuria es malestar o dolor con la orina. En presencia de disuria en la mujer con bacteriuria no significativa, o sea, menos de 100.000 colonias por mililitro, conviene descartar la existencia de vaginitis, que también puede ocasionar un síndrome disúrico. Entonces, síndrome disúrico entendemos por los síntomas urinarios bajos más habituales, ¿verdad? Como dolor al miccionar, que es la disuria, o lo que también muy frecuentemente comenta el paciente, aunque no necesariamente tenga dolor al orinar o sensación de ardor al orinar, el hecho de que se está yendo muy frecuentemente al baño y por supuesto que no se explique por otros motivos, ¿verdad? Que no es que está entrenando y está tomando más agua o que está tomando mucho tereré o alcohol, sino que es un aumento en la frecuencia miccional no explicada por esas otras cuestiones y muchas veces también digamos que el volumen disminuye, ¿verdad? O sea que el paciente tiene la sensación de que se quiere ir más veces al baño, ¿verdad? O lo típico también que se describe es que el paciente o la paciente, ¿verdad? Sobre todo la paciente, ¿verdad? Al sentarse para orinar, el chorro es como muy escaso y tiene la sensación de que no se fue todo, como suelen describir los pacientes, ¿verdad? De que todavía queda por orinar, pero que ya no sale más, ¿verdad? Entonces esa sensación de que todavía no se vació todo es lo que se conoce como tenesmo, ¿sí? El tenesmo vesical, que veo que no está descrito acá, pero recuerden también ese concepto, ¿sí? Disuria, polaquiuria, ¿verdad? Que es orinar frecuentemente y con cantidades más escasas, micción imperiosa, ¿verdad? La necesidad urgente de orinar, tensión suprapúbica, o sea que dolor ahí en el
hipogastrio, sobre todo a nivel, ¿verdad? Sí, hipogastrio en el medio, y que puede cursar sin fiebre también. Y, perdón, no, la infección urinaria baja, cistitis, luego menciona acá arriba entre paréntesis, ¿verdad? Porque esa es la ubicación más habitual, pero cuando se aloja en otras localizaciones, entonces también hay otros datos que nos pueden hacer pensar. Ya me adelanto. Y como mencionaba al comienzo, que aparte de la cistitis, que es la más frecuente, lo otro que también siempre nos interesa muchísimo descartar es la pielonefritis por la posibilidad de que, por las complicaciones, ¿verdad? Porque es una infección más grave, digamos. Entonces, en el caso de la pielonefritis, aparte de estos datos, recordar que, bueno, ahí suele haber más fiebre, ¿verdad? En algunos, nada 100% nunca, ¿verdad? En medicina también podría haber alguna pielonefritis afebril, pero como ayuda a memoria, siempre mencionamos entonces que cuando las infecciones urinarias son bajas, entonces muchas veces puede cursar sin fiebre, pero si es alto, si se afecta al riñón, más habitualmente se presenta con fiebre. Y también otro dato fundamental es dolor lumbar, y sobre todo dolor lumbar cuando se le golpea suavemente al paciente en la zona lumbar, ¿verdad? Que es lo que le llamamos la puño percusión lumbar, que es parte de la exploración. Bueno, al final ya me metí a leer cada uno de los, pero lo que yo quería mencionar es que ese dato que aparece ahí al costado con respecto a las colonias por mililitro, eso lo de las 100.000 es siempre como un punto de corte fácil de recordar, pero yo quería mencionar que en algunos protocolos, ¿verdad?, de infecciones urinarias observan variaciones, ¿verdad?, en cuanto a la cantidad de colonias. Por ejemplo, lo que yo había consultado es un artículo muy interesante de Elsevier, ¿verdad?, que es de la Sociedad Española de Medicina de Urología, donde hacen como un corte más específico, ¿verdad?, dependiendo de la localización de la infección, ¿verdad? Entonces, eso inicial de 100.000 unidades formadoras de colonia, actualmente, ¿verdad?, y sobre todo los americanos son los que empezaron a cambiar eso, con 100 unidades formadoras de colonia, ya consideran infección si es el caso de una cistitis simple, sobre todo cuando es recurrente, o 1.000 cuando la sospecha es de pielonefritis, ¿sí? O sea, lo que estoy hablando es la cifra de microorganismos presentes en la orina que indica la existencia de una infección urinaria, ¿verdad? Y eso fue lo que fue evolucionando, ¿verdad?, los criterios, de los criterios iniciales de CAS, que hablaba siempre de 100.000 unidades formadoras, a esos criterios más modernos que de 100 ya para la cistitis recurrente, 1.000 en el caso de la pielonefritis, y también menciona 100 unidades formadoras como cifra mínima para considerar significativa cuando una bacteriuria es, para una bacteriuria asintomática, que también mencionábamos hace rato. Bueno, ahora sí seguimos. Factores de riesgo para infecciones de orina, historia personal o familiar también. Y como decíamos hace rato, cualquier manipulación, ¿verdad?, desde uso de espermicidas durante el coito, los DIU, ya habíamos también mencionado, los tampones, y las instrumentaciones genitourinarias, ¿verdad?, ya sea ginecológicas, ya sea por sondas, etcétera, ¿verdad? Entonces cualquier manipulación, entonces ya hace más susceptible a que ingresen los microorganismos. Lo mencionamos al comienzo, pero recuerden de que la orina es aséptica, ¿sí? O sea, generalmente en la orina no deben aparecer bacterias. A veces es aceptable desde el punto de vista laboratorial que aparezcan algunas bacterias, por lo que mencionábamos también de que se puede contaminar la muestra, ¿verdad?, por el proceso de recolección. Pero que lo normal es que no haya bacterias en la orina. Bueno, y acá está el otro apartado importante de recordar. Entonces, las manifestaciones clínicas de disuria, de polaquiuria, de tenesmo vesical, recordar sobre todo cistitis. En cuanto a tenesmo, ¿verdad?, la sensación esa que dicen los pacientes de que no se fueron todo, de que no orinaron todo, también recordar la uretritis. Bueno, y acá en cuanto a la pielonefritis aguda, que ya habíamos adelantado un poco, también agregamos a lo demás dolor lumbar, fiebre, escalofríos también puede haber,
náuseas y vómitos, como cualquier proceso inflamatorio o infeccioso abdominal, que aunque no sea de localización gastrointestinal, por contigüidad, por la inflamación de las estructuras abdominales, entonces muchas veces también da estos síntomas gastrointestinales, ¿verdad? Náuseas y vómitos. La cistitis concurrente, ¿verdad? Cistitis, bien aparte de la pielonefritis, es común. Leucocitosis, ¿verdad? Piuria, que es la observación de pus en la orina, y por supuesto bacteriuria. Cuando hablamos de ITU no complicada, es porque aparece sin presencia de alteraciones ni funcionales ni anatómicas del tracto urinario. Y cuando hablamos de complicada, es porque sí hay estas alteraciones funcionales, ¿verdad? La orina, o anatómicas como una distensión, ¿verdad? Del uréter, del riñón, como una hidronefrosis. Y ni qué decir cuando los gérmenes ya se traslocan, pasan por vía hematógena y se vuelve sistémico, ¿verdad? Hablamos de infección de orina recurrente cuando son 3 o más episodios en un año. En esos casos se hace otra vez la distinción de si la recurrencia es por recaída o por reinfección, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Bueno, ahí el punto clave de recordar es si es el mismo germen o no. Esa sería la diferencia entre los dos términos. Entonces, y ahí es un poquito contraintuitivo, ¿verdad? O sea, al menos para mí era, porque a mí me sonaba, ¿verdad?, una reinfección era por el mismo, ¿verdad? Pero decimos recaída cuando es el mismo germen, o sea, si hay una recurrencia de una infección urinaria y es el mismo germen, entonces una recaída, ¿verdad? Que podría ser, ya sea que por el mismo mecanismo del inicial, ¿verdad? Por ejemplo, por las medidas higiénicas no óptimas, eh, o también podría ser, por ejemplo, por el mismo curso, ¿verdad? La evolución natural, digamos, de la enfermedad, de la infección bacteriana, que, por ejemplo, la pauta antibiótica a lo mejor no fue suficiente en cuanto a la cantidad de días, ¿verdad? O el paciente suspendió antes porque ya se sentía mejor, o la potencia, ¿verdad? El dosaje, el miligramaje para ese paciente según el peso, también podría ser una causa de una recaída con el mismo germen, ¿no? O sea que lo que estoy tratando de resaltar es la diferencia entre tener una recaída por el mismo germen, pero porque se repitió nomás el proceso por el cual ese mismo microorganismo de nuevo invade las estructuras urinarias, versus el otro escenario posible es que la misma infección, ¿verdad? No es que se repitió el mecanismo, sino que el mismo proceso infeccioso no se terminó de resolver porque la pauta fue subóptima, entonces se vuelve digamos que vuelve a exacerbar la clínica, ¿sí? Entonces, por pautas antibióticas insuficientes o erradas también, ¿verdad? Porque acá justamente entre paréntesis, ¿verdad? Muchas veces mencionamos de que la mala praxis más habitual en medicina es la prescripción inapropiada de antibióticos, ¿verdad? Eso es un clásico, ¿verdad? Eso es lo que más frecuentemente hacemos mal. Sin embargo, dentro de lo que es el capítulo de infecciones urinarias, y sobre todo, como decíamos hace rato, si el paciente cuadra dentro de esos criterios de, por ejemplo, mujer en edad fértil, que suele tener infección, que ya tuvo infecciones de orina, aunque no sea recurrencia, ¿verdad? Sobre todo si es que no es una recurrencia, sino que tuvo hace más de 6 meses, el año pasado, etcétera, es quizás uno de los, uno de los apartados donde más nos permitimos hacer pautas antibióticas de forma empírica, es decir, sin corroborar eh, con pruebas complementarias, ¿sí? Como también a veces hacemos en el aparato respiratorio con bastante certeza y seguridad, por ejemplo, cuando vemos una amígdala súper inflamada y con un montón de placas y de pus, entonces, ahí está, pues, aunque se describe también que hay procesos virales que pueden hacer aparecer como material purulento,
son casos, digamos, excepcionales, ¿verdad? Y con bastante seguridad, más del 90% de los casos acertamos de que es una infección bacteriana. Entonces, lo que voy es que dentro de las infecciones, las urinarias en particular, es uno de esos apartados donde más nos permitimos hacer terapias antibióticas empíricas, ¿verdad? Muchas veces, aunque, como les decía, aunque lo ideal es, aunque no le hagas hemograma y eso al menos una orina simple, muchas veces con esa orina simple ya empezamos el tratamiento antibiótico por la frecuencia, ¿verdad? De la frecuencia de las infecciones urinarias. Y hoy no nos toca todavía hablar de las opciones en cuanto a antibióticos, ¿verdad? Pero eso dentro de lo que es urinario también es muy interesante, el antibiograma, los cultivos, ¿verdad? Cuáles son los gérmenes más comunes y cuáles son los antibióticos más idóneos para qué tipo según el tipo de germen. Pero bueno, que acá, muchas veces, paciente con infección de orina, nos animamos a hacer un tratamiento antibiótico, entre comillas, empírico, ¿verdad? A veces solamente con un análisis simple de orina. Entonces, si bien la mayoría de los casos se acierta, digamos, ¿verdad? Entre paréntesis, que no es acertar, sino que es el protocolo por la frecuencia y todo, hay veces en que no, ¿verdad? Hay veces en que el microorganismo responsable de la infección no es Escherichia coli o no es de los top 5 más habituales, entonces a lo mejor el antibiótico que ensayamos fracasa, ¿verdad? Por eso es que es muy importante también, aparte del examen de orina simple, pedir también los cultivos, ¿verdad? Por más de que los cultivos tardan unos días y ya para al paciente no dejarle descubierto durante esos días, ya empezamos, ¿verdad? De todas maneras el tratamiento de forma empírica, ¿verdad? Aunque le hayamos pedido el cultivo, entonces lo que se hace es al tercer, cuarto, quinto día, dependiendo de cuándo está el cultivo de orina, entonces mantenemos, ¿verdad? Si es que estaba bien, o rotamos, ¿verdad? Si es que se ve en el antibiograma de que ese germen es resistente al antibiótico que nosotros le recetamos al paciente. Bueno, entonces, todo eso, entre paréntesis, era por el tema de las recaídas, que muchas veces por el mismo germen y a veces por el mismo proceso infeccioso que no terminó de resolverse, ya sea porque la potencia de nuestro antibiótico no fue suficiente o porque no era el antibiótico adecuado. De nuevo, factores de riesgo, pero estoy hace de nuevo para el tema de la pielonefritis, reflujo vesicoureteral, obstrucciones, malformaciones congénitas, cateterismos, instrumentaciones inadecuadas. Acá también menciona diabetes, embarazos y cuando hay inmunocompromiso. La bacteriuria asintomática es la presencia de un mismo germen en dos cultivos consecutivos sin síntomas clínicos de infección del tracto urinario. En muchos casos, cuando hay una bacteriuria sin síntomas, se decide no tratar al paciente. Pero cuando se decide tratar, ¿por qué? Estos son los objetivos del tratamiento, ¿verdad? Ya sea erradicar, bueno, acá hay un poquito de contradicción, ¿sí? Porque habla de bacteriuria asintomática y habla de erradicar los síntomas. Pero en el contexto de prevenir recidivas o evitar la cronicidad o tratar de esterilizar la orina, eso sí, ¿verdad? Lo que pasa es que con respecto a la bacteriuria asintomática, ¿verdad? Si es que es un hallazgo casual, ¿verdad? Por ejemplo, lo que suele pasar frecuentemente es que como parte de un control rutinario clínico, ¿verdad? Que al paciente se le pide su análisis de sangre y también su análisis de orina simple, si a veces en análisis de rutina se ve que hay bacterias en la orina o hay leucocitos y que sobrepasa lo que es el rango de laboratorio de normalidad, son 2 cruces, 3 cruces, pero el paciente no tiene ningún síntoma, entonces muchas veces dice, bueno, esto es una bacteriuria asintomática, y si él o la paciente no tiene antecedentes de infecciones a repetición, de muchas recurrencias o reinfecciones, entonces muchas veces se opta por no tratar, ¿verdad? Pero en el contexto de un paciente que suele tener infecciones de orina a repetición, muchas veces ya está en seguimiento luego con el urólogo y hacen esas pautas antibióticas que no es tanto para un tratamiento agudo, sino que es como profiláctico, ¿verdad? Como entre comillas de mantenimiento, digamos, ¿verdad? Para
procurar de que las infecciones no sean tan frecuentes. Entonces, muchas veces en estos contextos, entonces sí se decide, por más de que es una bacteriuria asintomática, se decide tratar de todas maneras al paciente o la paciente. Bueno, con respecto al manejo de las infecciones, no nos adentramos, ¿verdad? Todavía en lo que es tratamiento farmacológico, pero sí mencionar lo no farmacológico, ¿verdad? Que es la hidratación adecuada, que es importante combatir el estreñimiento por la asociación que hay, ¿verdad? Entre constipación y también infecciones urinarias. Resolver las anomalías anatomofuncionales asociadas, ¿verdad? Que son las causantes, las que están de base. Insistir siempre a los pacientes, ¿verdad? Nunca está de más, ¿verdad? Por más que parezca redundante o por más que parezca que estamos haciendo el ridículo diciéndole a nuestra paciente de 40 años cuál es la forma adecuada de higienizarse, ¿verdad? En realidad no está de más. Adecuado vaciamiento de la vejiga después de contacto sexual puede ayudar a prevenir recurrencia, ¿verdad? Dentro de la literatura médica, ¿verdad? Que se describe también entre las causantes de infecciones de orina, curiosamente es pareja sexual nueva. ¿Sí? Eso van a encontrar también en el Harrison. Usar estrógenos intravaginales durante la posmenopausia puede reducir las infecciones, ¿sí? Porque muchas veces también las infecciones están relacionadas con el deterioro, ¿verdad? Con el adelgazamiento, ¿verdad? De las estructuras mucosas de la vulva y de la vagina, toda la parte, digamos, afectada por el descenso estrogénico en la posmenopausia. Entonces, digamos que estas medidas intravaginales, ¿verdad? Pueden disminuir la frecuencia de las infecciones urinarias. Y por supuesto, seleccionar un fármaco que alcance el riñón en concentraciones adecuadas y que se excrete por vía renal en forma activa. Claro, esto sobre todo haciendo énfasis en la pielonefritis. Cuando los criterios clínicos están presentes, y tenemos bastante certeza clínica de que se trata de una infección, entonces no hay que retrasar el tratamiento antimicrobiano. Lo que dice acá, que es empezar el antibiótico de forma empírica, no esperar hasta que esté el cultivo. Entonces, si persisten los síntomas después del cumplimiento del tratamiento empírico, se deberá realizar un urocultivo y también se recomienda hacer una ecografía renal, renovesical. Estas ecografías, recuerden que cuando son infecciones urinarias en varones, muchas veces ya se hace antes, ¿verdad? Un poco más agresivo con la infección urinaria en varones, sencillamente por el hecho de que es muy poco frecuente, ¿verdad? Entonces, cuando está, hay que sospechar de que hay alguna irregularidad anatómica, una prostatitis, alguna orquitis, epididimitis, etc. Y antes de comenzar el tratamiento empírico debe realizarse urocultivo, se refiere ya cuando ya hay reincidencias o cuando ya se fracasó con la primera pauta empírica. Entonces sí hay que corroborar con el cultivo, ver el antibiograma, cuál es el antibiótico ideal para no darle de nuevo un antibiótico al cual ese microorganismo sea resistente. Y en algunos casos, sobre todo en la pielonefritis, ¿verdad? Hay que ingresar al paciente para hacer un tratamiento por vía endovenosa, un tratamiento intrahospitalario y no ambulatorio, ¿sí? Por más de que, entonces la mayoría de las infecciones urinarias son leves y se resuelven con tratamiento ambulatorio. Donde más tenemos que tener ojo y mucha precaución es cuando ya afecta a las estructuras urinarias más altas. O sea, sobre todo recordar pielonefritis, ¿sí? Ir a buscar el cuadro clínico típico de las infecciones urinarias, pero no dejar de pensar, entonces no dejar de explorar también la parte del percusión es muy importante, porque ahí cuando la paciente digo porque es más habitual nomás, ¿sí? Al hacer esa puño percusión digamos, con el borde cubital, ¿verdad? Del puño cerrado, ¿sí? No muy fuerte, pero una pequeña percusión más gentil, pero percusión, ¿verdad? Golpeando ahí de ambos lados, a veces ahí la paciente ya salta, ¿verdad? Hace como un movimiento así de defensa, entonces ahí sobre todo, ojo, ¿verdad? Porque eso ya está dando
pauta de que probablemente, muy probablemente se trate de una infección urinaria alta, una pielonefritis. Después también hay algunas variaciones en cuanto a cuándo usar antibióticos o no, dependiendo de la altura, pero si es una mujer embarazada. Y acá ya vamos entrando en especificidad de si es quinolonas o no. Entonces, esto no nos vamos a adentrar. Pero sí, repasemos de nuevo entonces los factores de riesgo importantes, ¿verdad? La diabetes, cuando son síntomas de larga duración, cuando ya tuvo luego una infección de forma, o sea, bastante reciente, cuando son pacientes mayores, etcétera. Bueno, creo que llegamos hasta acá. No había en nuestra presentación una tabla con los microorganismos más frecuentes, pero mencionamos que el Escherichia coli es con gran diferencia el más frecuente. Yo mencionaría también ahí a la Klebsiella, que suele afectar sobre todo a los pacientes ancianos, a los pacientes que tengan sondas, pacientes con litiasis, y seguramente después el coli, el estafilococos, ¿verdad? Seguramente estaría en segundo lugar, sobre todo en la población femenina sexualmente activa. ¿Sí? Entonces recordar Escherichia coli, estafilococo, Klebsiella o Proteus y también mencionaría los enterococos. También en pacientes, como mencionábamos con la Klebsiella, pacientes ancianos, pacientes que están con sondas, ¿sí? Y enterococos también muchas veces en pacientes que ya estaban con otros antibióticos. Bueno, esos serían los más habituales, ¿verdad? De repente el estreptococo, que también en las embarazadas, el agalactie, podríamos mencionar, ¿verdad? Pero sobre todo recordar el Escherichia coli, los estafilococos, Klebsiella y enterococo. No sé si es que tienen alguna pregunta, algo que quisieran agregar o algo que no quedó muy claro, que quisieran que se vuelva a repetir. De lo Profe, contrario, sí. una pregunta. Siempre que la infección vuelva a darse dentro de las 2 semanas al terminar el tratamiento, o sea, siempre que sea después de esas 2 semanas se considera recaída. Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, la persona vuelve a infectarse con el mismo germen, pero es 1 o 2 meses después? ¿Se considera todavía recaída o es reinfección? Eso es una buena pregunta, ¿verdad? Generalmente el término de recaída o reinfección, ¿verdad? Se usa en el contexto, ¿verdad? O sea, es una subclasificación de lo que sería a ver un poquito si podemos volver de nuevo a ese. Tanto reinfección o recaídas, ¿verdad? Entran dentro de lo que es la clasificación de recurrente, ¿no? Entonces, como menciona acá, cuando son más de 3 en un año, entonces decimos que son infecciones de orina recurrentes, ¿sí? Y lo de las 2 semanas es como un orientativo, ¿verdad? O sea, es, digamos, un punto de corte convencional, ¿verdad? Que se usa para tratar de distinguir si es que es de un tipo o del otro, ¿verdad? Pero, sobre todo, así como vos mencionaste, tener en cuenta si es el mismo germen o no, ¿verdad? Y si son más de tres o más episodios en un año, ¿verdad? Para darle esta etiqueta, ¿verdad? Entonces, porque si es por ejemplo, si es con Escherichia coli, ¿verdad? Es luego el más frecuente, ¿verdad? Es, por ejemplo, una paciente joven que tuvo una infección, ¿verdad? Y tiene otra vez ahora una infección después de 6 meses, ¿verdad? Que podría pasar, o el año pasado tuvo una época en la natación y qué sé yo, y vuelve a tener, entonces no es una recurrencia porque ya pasó mucho tiempo, por más que sea por más que sea el mismo germen, no diríamos que es en ese caso una reinfección, ¿verdad? Porque bueno, sí podría decir que se reinfectó porque el año pasado ya tuvo, ¿verdad? Pero son dos procesos infecciosos totalmente, ¿verdad? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es no más de nuevo el mismo germen, porque por supuesto es el más común, ¿verdad? El más habitual.
Entonces, esa terminología de recaídas o reinfecciones se usa más dentro de ese contexto de recurrencias. Genial, profe, gracias. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Profe, ¿Sí? para el examen tenemos que saber el tema del tratamiento con antibióticos, o eso es el año que viene recién. No, por el tema de los antibióticos no se preocupen todavía, ¿verdad? De repente, bueno, ¿cuál antibiótico en particular, verdad? O sea, no se le va a preguntar si hay que tratarle con ciprofloxacina ¿verdad? O con ceftriaxona. Esas especificidades no, ¿verdad? Pero sí, al menos como nosotros estuvimos mencionando hoy en esta clase, ¿verdad? De paciente femenino sexualmente activo que presenta disuria, ¿verdad? Entonces, que le harías tratamiento antibiótico de forma empírica, por ejemplo, ¿verdad? O que mirarías si no funciona tu tratamiento, que entonces le pedirías al paciente que se haga un cultivo para ver si tenés que rotar de antibiótico, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, así a grandes rasgos, sí, ¿verdad? No saber qué antibiótico es, ¿verdad? Pero tampoco no desentenderse solamente porque dice antibiótico, porque ahí a lo mejor hay algún concepto que sí se puede, por ejemplo, esto que estoy mencionando, ¿verdad? No sé, Gracias, antibiótico, pero profe. sí, dale, pero sí decir que hay que tratar con antibiótico cuando hay leucocitosis, ¿verdad? Y eso. ¿Otra pregunta? Perdón, si no hay más preguntas, entonces yo de nuevo les agradezco a todos por su presencia. Y de nuevo, feliz día del amigo y de la amiga para todos. Nos vemos en la próxima clase y mucha fuerza con sus lecturas, con los exámenes, con los parciales, etcétera, etcétera. Que estén bien, chicos y chicas. Gracias, profe. Chao, Gracias, chao. doctor, igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe. A ustedes.